O sea, y esto no es que Giulio Romano no había leído a Mercurio o no sabía que había, digamos, un tratado de Alberti, lo sabía totalmente. Es decir, es una modificación adrede, ¿no? Con intención de que eso realmente sea así. Si evaluamos bien la fachada, que es la principal, como les decía, se accede por esta especie de zaguán reducido, vamos a notar que ese tema de los intercolumnios también se repite, ¿no? O sea, con eso nos convencemos aún más que se trata de una cuestión intencional. Si vemos esta vista en el corso, vamos a notar aún más cómo estas columnas o pilastras embutidas, digamos, ligeramente en los muros, vamos a notar cómo la distancia es realmente distinta. No obstante, eso no es como lo más atrevido que hace Giulio Romano, ¿no? Si nosotros ya accedemos a este primer patio, ¿no? El patio cuadrado, vamos a notar que de alguna manera hay una correspondencia con el exterior, ¿no? Lo cual también ya nos empieza a resultar curioso, ¿no? Si nosotros recordamos las primeras iglesias de Brunelleschi, ¿verdad? San Lorenzo, Santo Espíritu, había esta dualidad de un exterior muy rústico, ¿no? Casi como si hubiera sido un residuo, digamos, ¿no? Versus un interior muy prolijo, muy trabajado. Aquí nos damos cuenta que Giulio Romano más bien está buscando coherencias entre el interior y el exterior a partir de la materialidad, la escala, el trabajo de las columnas, etc., ¿no? Sin embargo, dentro de ese velo, ¿no?, que aparenta continuidad y homogeneidad, Giulio Romano se está permitiendo hacer este tipo de inflexiones, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta zona, donde debería haber simplemente un nicho, ¿no?, cuadrado, rectangular, si nos damos cuenta, se ha trabajado un pequeño pliegue, ¿no? Es un pequeño pliegue, como domesticando un poco la materia, ¿verdad? Esto jamás ningún edificio griego ni romano se atrevió a hacer este tipo de cosas, ¿no? Esto simplemente sería un rectángulo o un cuadrado, de ser el caso. En este ejemplo, más bien Giulio Romano está plegando el material, ¿no? Si nosotros vemos este otro detalle, ¿no?, que proviene digamos, de otra elevación, no necesariamente esta, vamos a notar que, si bien es cierto, se mantiene el orden, ¿no?, del tímpano triangular, el entablamento, etc. Sin embargo, el trabajo de las texturas es totalmente inédito. Jamás ningún edificio, ni griego ni romano, se atrevió a tener estas superficies lisas en las cornisas y digamos, texturizado rústico en el interior del tímpano. Eso no existe en ningún caso clásico, ¿no? Lo mismo lo podemos notar acá, donde estos elementos están simulando ser dovelas y donde notamos que la clave, ¿no?, lo que en su momento para los romanos era, digamos, el nudo estructural, ¿no?, que resolvía el arco, vemos como aquí Giulio Romano lo está trabajando de una manera en la que se enfatiza no tanto por el tema estructural, sino por el tema ornamental, ¿no?, porque está apareciendo aquí digamos, el rostro de un personaje. Si seguimos viendo más detalles, por ejemplo, notaremos esto que es fabuloso, ¿no? Pienso que, a ver, cuando estaba tratando de ponerle el subtítulo a esto del manierismo, también se me había ocurrido hablar como de saber divertirse con la arquitectura, ¿no? Porque yo creo que Giulio Romano se está divirtiendo haciendo esto, ¿no? Fíjense acá, ¿no? El entablamento lo ha cortado, ¿no? Es como un entablamento que tal cual, ¿no?, tiene la línea horizontal, pero en algún momento él lo corta, ¿no?, y lo baja. Esto no es un defecto constructivo, no es que Giulio Romano era mal constructor, para nada. Lo está buscando, ¿no? Lo que él de alguna manera, digamos, tiene como objetivo es que en esta casa hay como muchos puntos de interés, ¿no? El Renacimiento tenía esta idea de homogeneizar el espacio, ¿no?, que haya como un balance, un equilibrio, que todo esté equilibrado. En el caso del manierismo no busca tanto ese balance, lo que quiere es que hayan diferentes puntos de atracción, ¿no? Así que yo puedo detenerme a mirar, digamos, por ejemplo, este entablamento, ¿no?, esta cornisa, perdón, ¿no?, cortada, ¿no?, y asimismo puedo quedarme a mirar, por ejemplo, esta super clave, ¿no?, de este arco que de pronto ha invadido incluso al tímpano. Lo mismo puedo quedarme yo mirando este tímpano triangular que ligeramente no se llega a tocar en sus extremos. Lo mismo con estos detalles florales que a nosotros, viendo esto,
no sé, pues en Ayacucho, en Arequipa se nos hace como muy cotidiano, pero no lo era en el momento en el que está construyendo Julio Romano, ¿no? Porque de hecho esto no corresponde a ningún orden. Esto no es dórico, no es jónico, no es corintio, no es toscano, no es nada, ¿no? O sea, estas pequeñas inflexiones de Julio Romano son lo que le hace, lo que le da, perdón, el carácter manierista a estas obras, ¿no? A esta obra. Por otro lado, ¿no? Cuando dijimos que es un, digamos, es un volumen básicamente cuadrado, una especie de paralelepípedo, que tiene, digamos, el eje de la calle viene desde el otro extremo y luego se cruza, ¿no? Por este eje, y hacia estos dos lados están las dos fuentes de agua. El tratamiento aquí es totalmente distinto. Se trabaja con este módulo que ya lo hemos conocido antes, se llama serliana, ¿no? Conocido como serliana, un arco de medio punto que está flanqueado por dos entablamentos, digamos, adintelados, ¿no? Entonces, trabaja con serlianas. O sea, si hacia el patio más bien tiene este tratamiento rústico, medio jocoso, de voltear formas, subirlas, quebrarlas, más bien la fachada que da hacia los jardines la trabaja de una manera mucho más clásica, mucho más depurada, ¿no? Aparecen espacios como estos que pudieran incluso hacer recordar más bien atmósferas asiáticas, ¿no? Nosotros hemos visto esta ocupación del espacio por las columnas, etcétera, más bien en casos asiáticos, ¿no? Las mezquitas, por ejemplo, ¿no? Esto no se le siente como mucho el tema renacentista, ¿no? De hecho, yo por qué pondría estas 4 columnas, ¿no? Cuando muy bien podría trabajar con una sola de otro formato, ¿no? O sea, hay un tema ahí que no solamente es estructural, sino también está empezando a cobrar importancia en lo formal. Decía hace un rato que se accede por una especie de zaguán que tiene 2 columnas hacia ambos lados. Lo particular de estas columnas es que no son de ningún estilo que se conozca en ese momento. Como ven, pudieran ser toscanas, ¿no? Sin embargo, el fuste rústico no nos deja decir que es toscana, ¿no? Es una invención fabulosa de Julio Romano. Por eso les decía que da la sensación que se está divirtiendo, ¿no? O sea, es como, yo ya sé cómo funciona el orden dórico. Sí, yo ya sé que la proporción, que el ancho de esto, ¿no? El diámetro me va a dictar también el alto. Sí, pero ¿y qué pasa si la hago toda rústica, ¿no? El fuste rústico. Total, esto es para gente que se dedica al campo, ¿no? Entonces, hay como una necesidad de comunicar, ¿verdad? Luego tiene este exceso, si vemos la planta un poco para entender ahí dónde es que está esa parte, volvemos un rato, es en esta zona, ¿no? En esta zona de acá, en este extremo, ¿no? Acá ven este murito, se accede a una especie de cámara, ¿no? En esta zona es donde aparece esta cosa que me parece brutal, ¿no? Fíjense, ¿no? Hay una piel, digamos, renacentista, si se quiere, ¿no? Ordenada, modulada, etc. Sin embargo, el acceso se hace desde una especie de caverna, ¿no? O sea, se ha superpuesto a esa cuestión muy racional, digamos, este elemento que pudiera ser, que pudiera recuperar las ideas del habitar primigenio, ¿no? El habitar la cueva. Julio Romano se divierte mucho haciendo esto, pienso. El otro ejemplo que también nos sirve para entender esto de manierismo, ¿no? Es la Villa Giulia, ¿no? La Villa Giulia es de Vignola, ¿no? Jacopo Barozzi de Vignola. Vignola, además, no es solo conocido por su arquitectura, sino también porque escribió un tratado famosísimo de arquitectura, ¿no? Llamado Los 5 órdenes de la arquitectura. Fue el primero que puso por escrito y por dibujos también, ¿no? Dibujó también esta proporción y estructuración que tienen los órdenes, ¿no? Toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto. Si estudiamos la planta de esta villa, ¿no? Nuevamente villas, ¿no? No estamos hablando aquí de iglesias. Curioso que estos gestos innovadores que van por otro lado se den en las villas, ¿no? Y no tanto en las iglesias. Si vemos la planta, nuevamente ahí está este diálogo, ¿no? Entre elementos curvos que se organizan en el espacio, ¿no? Hay mucho, digamos, tratamiento geométrico del espacio vegetal también, que queda como subordinado a la lógica de las estructuras.
¿no? Vemos aquí en esta vista aérea que hay un cuerpo, un volumen principal, ¿no? Que nuevamente tiene este patio y luego tiene volúmenes mucho menores en altura, ¿no? Para ir avanzando, ¿no? Desde el otro lado, más bien, Viñola nuevamente, ¿no? nos presenta esta inflexión en el espacio. Si hacia afuera, ¿no? Veíamos este volumen que aparentaba una regularidad, ¿no? Renacentista, cuerpos, calles, etc. Cuando damos la vuelta, Viñola nos da esa sorpresa que suele tener el manierismo, ¿no? Fíjense, ¿no? Hacia el otro lado resulta que esto es curvo, ¿verdad? Entonces, esas son las inflexiones que se permite Viñola y que también en su momento lo hacía Giulio Romano. Acá está la fachada, ¿va? Bastante depurada, quizá la portada sí tiene como una recarga ornamental, ¿no? Y un almohadillado, etc. Pero más allá de eso, uno diría, esto es renacentista, ¿no? Sin embargo, cuando ingresamos y percibimos este primer patio, notamos que hay este tratamiento público. Este es el espacio, ¿no? Fíjense lo que ha generado Viñola aquí. Esto no se ha visto en ningún caso, ¿no? Las curvas estaban como reservadas muy bien a los espacios públicos, ¿no? Si recordamos el mundo romano, ¿dónde hacían los romanos curvas, ¿no? Las hacían, por ejemplo, en el foro, ¿no? En el anfiteatro, los espacios religiosos de gran importancia como el panteón, pero no lo hacían en las villas, no lo hacían en las domus, en las casas. Y sin embargo aquí Viñola está usando elementos que no son propios de la vida doméstica en la vida doméstica, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿por qué se caracteriza el manierismo? También por este uso más libre de los recursos históricos, ¿no? No hay como, esta forma es solo para iglesias, entonces ya está, ¿no? Hay como un uso mucho más libre de las formas. Veíamos hace un rato que hay como un nivel que queda, digamos, es un espacio que queda a un nivel distinto, ¿no? Deprimido con relación a este bloque curvo, que tiene también estos patios, ¿no? Donde también podemos percibir que se han resuelto con curvas y con escaleras hacia ambos lados. Aquí está, digamos, esta solución, ¿no? De cómo se pasa de este espacio inicial, ¿no? A este otro que es como un volumen que se atraviesa y que configura el patio, ¿no? Se genera esta arcada que permite un registro del volumen, del otro volumen. Ahí donde hay que resolver la curvatura, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos a lo largo del curso de cómo resolver esto, ¿no? Algunos lo hacen con arcos de medio punto, otros con bóvedas, etc. Pero fíjense lo que hace aquí, ¿no? Viñola para resolver esta continuidad. El espacio se siente mucho más fluido, ¿no? O sea, justo ahí donde, digamos, cambia o podría uno percibir que está el punto de inflexión de la curva, ahí justo no coloca la estructura, ¿no? Sino que la hace hacia los otros lados. Entonces la esquina donde está el cambio del sentido no tiene el elemento estructural, ¿no? Entonces se despeja toda esta zona y nos queda más bien un espacio mucho más fluido, ¿no? No se siente ese quiebre que hace cambiar el sentido de la curva. Pasamos ahora a otro ejemplo que está ubicado en Mantua, ¿no? Hemos visto hemos visto dos ya en Mantua y el anterior que estuvo en Roma. El Palacio de las Caballerizas, ¿no? Esta es una obra de Giovan Battista Bertani, ¿no? Está acá, está ubicado acá el proyecto, ¿no? Este rectángulo, ¿no? Como vemos, tiene una proximidad, ¿no? Bastante cercana al río. De este lado es una iglesia que nosotros ya conocemos, ¿no? Es una iglesia del Alberti, ¿no? Esa que tenía una sola torre, no sé si la recuerdan, ¿no? Esta es una iglesia la de Mantua precisamente, ¿no? La iglesia de Mantua de Alberti, ¿no? Y acá tenemos entonces este nuevo proyecto, ¿no? Eso nuevamente nos devuelve algo bien interesante. El tema estilístico enriquece la ciudad, ¿no? Lo de Alberti era claramente renacentista, ¿no? De hecho aquí se percibía esto del orden gigante de Alberti, ¿no? Estas columnas que cubrían más los niveles. Pero miren a qué poca distancia aparece este otro ejemplo que más bien es manierista. Y probablemente si avanzáramos un poco más encontraríamos por ahí algunos restos arqueológicos romanos. O sea, hay una riqueza
ciudad sabe convivir con todo eso. No es un problema, más bien es algo que le da riqueza a la ciudad. Es un proyecto de más o menos 1560. Fíjense. ¿Cuándo hemos visto algo así en Italia, ¿no? O sea, esto podría estar en Arequipa quizá, ¿no? Descontándole este nivel superior, podría ser una fachada de un claustro, por ejemplo, podría ser el claustro de la Merced en Cusco, ¿no? Que también apelaba al uso de columnas salomónicas. Pero la cosa es que ahí parece como si estuviera flotando las columnas. Exacto, ¿no? Porque ¿dónde está? O sea, lo manierista no solo hay que buscarlo en el ornamento, que es como la gran debilidad que hay siempre, ¿no? Pensar que el barroco es muy ornamentado ya. El manierista es porque también el ornamento es como casi una consecuencia, ¿no? No es lo que hace que sea manierista o que no sea manierista, ¿no? Podemos tener obras bastante desprovistas de ornamento, pero sin embargo ser manieristas, ¿no? ¿Por qué? Porque se permiten estas inflexiones, ¿no? Estos quiebres, esta ambigüedad de las cosas, ¿no? Una continuidad de una cornisa que se rompe, ¿no? Entonces, no es tan continuo. Esto justo que decía Rodrigo es lo que la hace manierista, ¿no? El que no se lean tan claramente los soportes, ¿no? De esta continuidad vertical es lo que nos hace pensar esto es manierista, claro, porque ¿qué hubiera hecho un renacentista, digamos, con todo lo que eso significa? La continuidad hubiera propiciado que acá también haya, ¿no? Columnas o pilastras para que se lea la continuidad, etc. Pero eso no está aquí. Bertani no tiene ningún interés porque se lea eso, ¿no? Más bien quiere generar como una especie de máscara, como decía Rodrigo, con estas columnas salomónicas que están como flotando en el espacio. Y lo curioso también es que esta es una vista desde el patio interior de las caballerizas, ¿no? Y más bien hacia el lado exterior, o sea, el exterior, lo que da hacia ese río que estábamos hace un rato nombrando, fíjense el tratamiento, ¿no? O sea, casi no hay acá ningún tema ornamental, ¿no? El ornamento se ha como concentrado hacia el interior y más bien hacia el exterior es el resultado de lo que dicta la forma de los arcos y los nichos, ¿no? Entonces acá, si estudiamos el patio interior, digamos, hay una gran envolvente, ¿no? que tiene esta intención de no registrar la continuidad vertical, por lo tanto ahí no podemos decir que esto tiene el orden renacentista habitual. Lo curioso además es que este brazo, ¿no? Todo este volumen es una gran pasarela que se resuelve en dos niveles distintos y que tiene una vista increíble al río, ¿no? O sea, es como un cierre, no diríamos que virtual porque está ahí muy presente, pero fíjense la conexión que me parece que luego se va a notar mejor acá, ¿no? Ese mismo corredor, ¿no? En dos niveles. En el nivel inferior, fíjense la robustez, esto pudiera ser Arequipa, ¿no? Dice la robustez. Y claramente no es necesario, ¿no? No es necesario que sea así de robusto, ¿verdad? Fíjense además, podemos detectar que los elementos están como muy cerca, ¿no? O sea, no hay un tema estructural que haya forzado a que esto sea tan robusto. Si la luz fuera mayor, probablemente sí sería necesario, pero la luz no es tanta, entonces no hay un tema solamente estructural, hay un tema también como de comunicar, de jugar libremente con las formas. Hay un uso del color también aquí, ¿no? En la parte superior, en el techo, y más bien cuando vemos este mismo corredor, pero en el nivel superior, ¿no? Del mismo bloque, vamos a notar esta conexión que les mencionaba, de un interior con este patio, con las columnas salomónicas flotantes, y hacia el otro lado se empieza ya a visorar el río, ¿no? Y hay como un gran corredor largo, estrecho además, que nos da esta idea, digamos, de un contacto interior y exterior bastante interesante. Habíamos hablado cuando iniciamos cuando empezamos a hablar de Renacimiento, de las primeras cosas con las que empiezan a ensayar los renacentistas italianos es justamente con las logias, ¿no? O sea, no empiezan haciendo las grandes iglesias, los grandes espacios públicos, empiezan con lo más, ¿no? Con lo que estaba ahí al alcance, las logias, ¿no? Pequeñas intervenciones como de acupuntura casi, ¿no? Una cosa así muy medida, muy limitada también en espacio. Y fíjense cómo acá percibimos que el aprendizaje de lo que es una logia aquí
aquí ha madurado más, ¿no? Aquí ha madurado la idea de logia. Es una logia expuesta hacia un interior y un exterior, ¿no? O sea, la logia termina ya no siendo solamente esa pantalla para mirar el exterior, sino que puede realmente comunicar dos espacios de calidades distintas. Por eso lo del subtítulo de germinación y maduración de las culturas. Pasamos ahora a este capítulo que en realidad ha sido como algo que nos ha dado un sello particular a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Hablar de arquitectura asiática que la hemos tenido como muy postergada, creo yo, y hay muchas cosas que no se entienden si es que uno no tiene ni idea de qué pasa allá. Bueno, la materia de la tradición progresiva, ¿no? Puede sonar un poco como un oxímoron, ¿no? Tradición progresiva, ¿qué es eso, no? Pero lo que pasa es que, claro, hay tradiciones mucho más conservadoras, ¿no? Donde el cambio sucede muy rara vez. Sin embargo, hay otras que sí se permiten cambios, ¿no? O sea, pero se entiende todavía ese espíritu de que esto proviene de algo común, ¿no? Yo diría que el caso asiático va por ahí, ¿no? Pese a que hay estas innovaciones persistentes, se entiende que hay un gran marco tradicional. Y creo que ahí tenemos también mucho que aprender nosotros. El primer caso es este castillo Imeji, ¿no? Ubicado en Japón. El castillo está acá. A propósito, pongo la imagen como para darnos cuenta de cuáles podrían haber sido las decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de este castillo, ¿no? La ubicación del castillo habría sido, digamos, habría sido un resultado de haber estudiado el territorio y de haber entendido que hay dos grandes ríos, ¿verdad?, que podrían nutrir, ¿verdad?, a quienes van a habitar este castillo, y además tener, por supuesto, la cercanía a este espacio marítimo que está ya muy próximo al Océano Pacífico. Esta es una imagen que me parece brutal también, ¿no? Porque cuando pensamos en historia de arquitectura pensamos como en contextos a veces, no sé, raros, ¿no? Con toda imagen en blanco y negro, qué sé yo, pero en realidad por eso es también como la tradición progresiva, ¿no? O sea, esto ha quedado, fíjense, el castillo, ¿no? Hace un rato lo estábamos viendo acá, ¿no? Castillo Imeji. Fíjense cómo ha quedado insertado dentro de este tejido urbano contemporáneo, ¿no? Al punto que llega a ser un remate visual que forma parte de la ciudad, ¿no? O sea, Kioto definitivamente no sería lo que es si no tuviera este tipo de construcción. Ahora, si estudiamos un poco más el castillo Imeji, ya habíamos visto antes en arquitectura japonesa este contacto frecuente con China, ¿no? O sea, esta idea de trabajar la madera, de ir acumulando niveles, ¿no? Que van como escalonándose, mientras más ascienden, más se van reduciendo en volumen. Eso, digamos, que es producto también del contacto con China, ¿no? Sin embargo, detectamos también que empieza a ver como algo propio, ¿no? Que es lo que creo que es lo más valioso al final, ¿no? Empezar a entender lo propio, qué es lo que hace que esto sea japonés y no sea chino. Bueno, en principio, el propio clima, el propio territorio ya le va a imprimir cosas que no le imprimiría el territorio chino, perdón. En segundo lugar, tenemos también que este castillo está, como pueden ver ustedes, está rodeado, ¿no?, de una serie de murallas, ¿no?, relativamente bajas, ¿no? Los muros son relativamente bajos, pero eso es porque están apoyados sobre laderas, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer el muro más alto si ya la ladera está generando una obstrucción hacia cualquier invasor. Lo curioso aquí, además, es cómo se ha usado la muralla misma para poder ir esculpiendo estos vanos triangulares y rectangulares, que cuando uno estudia un poco más a fondo eso, descubre que no era capricho nada más. El vano triangular respondía a la ubicación que tenía el soldado, ¿no?, para poder apuntar con su ballesta a los enemigos, mientras que los rectangulares servían únicamente para mirar, ¿no? O sea, hay una lógica de cómo ir perforando el muro y que la geometría indique cuáles son los lugares desde los que el soldado va a tener una mejor visual, y ahí hacerle los vanos triangulares. Y ahí donde simplemente puede haber un registro visual de contacto con el exterior, los vanos son rectangulares.
El interior de este castillo Himeji también nos da como ideas muy distintas de las que estamos viendo hace un rato con Giulio Romano, con Vignola, con Bertani. Fíjense, el interior resuelto todo en madera, ¿no? El espesor, el grosor de estas columnas, todas hechas de madera, ¿no? Es un árbol, ¿no? Trabajado, al cual se ha llegado a, digamos, a darle todo este aspecto, ¿no? Mucho más liso, etcétera, pero que la gran fuente de recursos para la fabricación de estos espacios proviene precisamente de la naturaleza, ¿no? De los árboles, de la madera. El castillo Nijo, también ubicado en Japón, es otro de los castillos que se hacen en este periodo, ¿no? Más o menos estamos hablando de finales del siglo XVI, 1570 aproximadamente. Este castillo, digamos, tiene una gran relevancia en el sentido que si el castillo Himeji busca el poder, ¿no? Por la vertical, ¿no? Por ir acumulando pisos, el castillo Nijo busca hacer lo mismo pero en el sentido horizontal, ¿no? Entonces digamos que es interesante cómo desde la lectura del Japón podemos ver que el control, el dominio no es exclusivo de la vertical, ¿no? Que es algo muy occidental, por supuesto, ¿no? Aquí más bien el dominio se ha traducido en formas horizontales, ¿no? Este castillo Nijo se divide básicamente en dos partes. Hay una que es una secuencia, una serie de espacios de reunión, ¿no? Para el shogun, ¿no? Digamos como la especie del mandamás japonés. Este espacio está a su vez conectado a través de un puente que salva a la altura del gran foso que rodea a este otro espacio que es más bien de un carácter mucho más privado, ¿no? Hay una lectura como bastante medieval todavía de esto. Venimos de ver casos manieristas en Italia, ¿no? Donde digamos lo medieval como que ya no tiene una presencia clara. Sin embargo, en estos ejemplos japoneses notamos cómo todavía se respira este aroma medieval, ¿no? Como de cuidar lo propio, marcar, ¿no? Territorio. Bien, el Palacio Ninomaru, que es el nombre que recibe esta zona de acá, ¿no? Todo esto se conoce como el Palacio Ninomaru. Tiene su acceso, ¿no? Desde esta zona que nos lleva a un primer patio y luego se accede recién a esta secuencia de volumen, ¿no? Claramente esto destaca por, digamos, estos elementos, ¿no? Tipo faldones, ¿no? Que están resueltos todos con madera y con algunas aplicaciones metálicas también en los encuentros, ¿no? Pero más que todo por ornamento, no por solución constructiva. De hecho, por el contacto con China, todos estos empalmes de viga, con columna, etcétera, están resueltos sin utilizar clavos, ¿no? Lo cual también le da a esto algo muy especial. Es decir, que las aplicaciones estas metálicas no son realmente constructivas, son más bien decorativas, ornamentales, ¿no? No se necesitan platinas, digamos, como las que usamos hoy en día para empalmar maderas, ¿no? Esta es ya, digamos, la vista una vez atravesado el primer patio, ¿no? Una serie de volúmenes que se van articulando en horizontal. Estas, digamos, de las imágenes que más nos hacen pensar en lo japonés, en lo asiático, como una convivencia insistente, perseverante con la naturaleza. Acá tenemos uno de estos primeros bloques del Palacio Ninomaru, ¿verdad? Una pendiente bastante pronunciada por el tema de las lluvias, etc. Acá vemos un zócalo que nos hace evidenciar cómo jamás se utiliza el piso nivelado del terreno como tal, sino que se suele hacer más bien un entrepiso, un falso piso que se eleva unos centímetros con respecto al nivel natural para poder ganar un plano habitable, ¿no? Esa es una gran diferencia con el mundo occidental, ¿no? El mundo occidental nivela esto y vacía y genera el plano al ras del terreno, ¿no? Aquí se eleva un poquito. Acá se eleva, ¿sí? Y fíjense también la convivencia con todo el espacio natural, entre natural y artificial, ¿no? Si algo tienen como de interesante los japoneses es que nos hacen creer que esto es natural, ¿no? Pero no lo es.
¿verdad? Nada de esto es natural, o sea, todas estas piedras han sido traídas, todas estas plantas, árboles, arbustos han sido sembrados, el agua proviene de canales subterráneos, o sea, eso que parece como espontáneo, como qué simpático, ¿no? Los japoneses, cómo han escogido el lugar, en realidad no había nada de eso. Lo que hay es un dominio bastante lógico, racional, estratégico, para poder fabricar estas atmósferas. Los interiores también nos revelan cosas que luego cuando revisamos arquitectura contemporánea nos ayudan a explicarnos varias cosas, ¿no? O sea, la modulación del espacio, ¿no? La modulación del espacio, eso que le hemos visto, por ejemplo, a Tadao Ando, qué sé yo, arquitectos asiáticos. Es decir, ellos no han como que inventado, claro, tienen muchos méritos, pero no es que hayan inventado esta idea moderna de modular, de proyectar el espacio interior más allá de sus propios límites. En el caso japonés, al menos, esto tiene una causa bastante concreta, ¿no? El trabajar con madera, ¿no? Obviamente te genera pues un ritmo, ¿no? En verticales y horizontales. Los paneles construidos en muchos casos con papel, ¿no? También te genera un contacto con el exterior, ¿no? Con imágenes como difusas, pero que están ahí latentes. Es decir, en estos casos ya se está como cocinando lo que más adelante va a pasar a ser esa gran explosión de relación interior-exterior, ¿no? Que aquí no se logra por completo debido a que no tenemos, por ejemplo, el uso de los vidrios, ¿no? Este es un grandísimo ejemplo, el río Anji de Japón también, ¿no? Hace un rato veíamos estos jardines japoneses que nos dan la sensación como de estar construyendo una realidad artificial, ¿no? Con piedras, con árboles, con el agua, etc. Sin embargo, lo que nos cuenta Chin y además nos cuentan también otros historiadores es que cuando estos shogunes, ¿no? Estos jefes, digamos, japoneses, que hacían que el emperador además sea como una especie de formalismo, pero en realidad quienes manejaban todo aquí eran ellos, los shogunes. Conforme fue avanzando el tiempo, ellos buscaban cada vez, digamos, la servidumbre y las personas que habitaban estos palacios cada vez eran más, ¿no? Es decir, se necesitaba más espacio para que habiten todas las personas que hacían funcionar el palacio o el castillo. Eso generaba que ya no hubiera grandes extensiones de espacio disponibles para poder construir estos paisajes, ¿no? Estas especies de fuentes con árboles, con piedras, etc. Entonces, fíjense cómo a partir de esta situación tan práctica, ¿no? Como quedarse sin espacio porque hay más gente acá en el palacio, entonces la solución termina siendo, bueno, inventemos otro tipo de jardín, ¿no? Si hasta aquí hemos hecho jardines que quieren remedar, digamos, quieren imitar la naturaleza, bueno, ahora hagamos unos jardines distintos. Y ahí es cuando se inventan el jardín seco, ¿no? Los jardines secos, que hoy en día están de moda, ¿no? Además en Lima como que nos hace bien también pensar en ese tipo de soluciones, ¿no? Jardín seco. ¿Quiénes inventan esto? Los que están vinculados sobre todo al mundo zen, ¿no? Este mundo religioso, reflexivo, espiritual. Y les viene muy bien la construcción de este tipo de jardines, debido a que, como pueden ver ustedes, son extremadamente abstractos. Extremadamente abstractos. Aquí no hay ninguna intención de querer como imitar la naturaleza o buscar un vínculo directo con ella. Si nos ponemos a revisar un poco esto, vemos primero una cama de piedra, ¿no? De piedra chancada, digamos, ¿no? Que se nos hace como más familiar, que ha sido rastrillada, ¿no? En franjas horizontales, pero que luego da la sensación que algunas piedras han como brotado, ¿verdad? Digamos, han brotado sobre esta superficie, esta cama de piedra blanquecina, y se han generado como unas pequeñas islas que a su vez han propiciado una deformación en la manera como se han rastrillado los espacios, ¿no? Entonces, una primera lección aquí es que el tratamiento del paisaje es mucho más sutil, ¿no? Mientras que en los casos anteriores japoneses, el jardín era una experiencia mucho más reconocible, ¿no?
uno podía ver el jardín y rápidamente identificaba la piedra, el agua, el árbol, en fin. Aquí eso ya no es tan fácil de reconocer, ¿no? Aquí los gestos son mucho más sutiles. De hecho, en esta otra imagen podemos notar cómo esta cama de piedra chancada blanquecina está además rodeada en todo su perímetro con esta otra que es mucho más oscura, ¿no? Y acá nuevamente aparecen estas islas repartidas, que son 15 en total, ¿no? A lo largo de este gran fondo, que ya no se sabe si termina siendo un fondo o si es figura, debido a que, como les decía, el rastrillaje también ha tenido unas variaciones cuando estaba más cerca de la piedra. Esta relación interior-exterior, como les decía, aquí ya está empezando a adoptar formas que hoy podemos sentir como más contemporáneas. Estos grandes paneles, ¿no? Que son corredizos y que permiten un contacto entre el interior y el exterior. Aquí debajo está este mismo jardín, ¿no? El jardín Zen del río Ankhi. El mausoleo de Humayun o de Humayun está ubicado en Delhi, la India. Nos estamos mudando, ¿no? Hemos estado en Japón, ahora vamos a la India. Ya habíamos estudiado a lo largo del ciclo estos espacios en la India, ¿no? Muy vinculados al poder, muy vinculados al tratamiento geométrico. Este mausoleo de Humayun, ¿no? Tiene su importancia porque digamos que fue pensado para una de las figuras más importantes digamos que estuvo detrás de la construcción del imperio mogol. Mogol, no mongol, ¿no? El imperio mongol ya lo conocemos porque es el que le da, es el gran punto de partida del Asia, ¿no? Aquí estamos hablando del imperio mogol, ¿no? Sin N, que es el imperio que surge en la India, ¿no? Luego de una serie de enfrentamientos internos, pero que finalmente logran consolidarse en eso, ¿no? Entonces este imperio mogol que está como naciendo, empieza obviamente a necesitar arquitecturas que le den apariencia, que le den imagen a todo eso. Bueno, la vista aérea nos revela el tratamiento geométrico, ¿no? Todas estas líneas negras que no sé si logran percibir, son como unos hilos negros que se logran ver en el medio de las calzadas, son recorridos de agua. O sea, estas son calzadas, ¿no? Piso duro, pero que tienen una serie de hilos, ¿no? Digamos, hídricos, que van conectando con una serie de plazoletas acuáticas, ¿no? Y a su vez el gran espacio central que está, digamos, donde se ha impuesto este gran mausoleo con el basamento, ¿no? Con toda esta serie de arcadas sobre el cual a su vez reposa esta construcción, que es, digamos, parecida a la que ya hemos conocido antes, ¿no? Pero que cuando vemos esta imagen notamos que hay una mayor depuración del tema geométrico, y van a aparecer aquí también estos elementos que van a ser propios e identitarios del imperio mogol, ¿no? Conocidos como chatri, con doble T, ¿no? Una especie de pabellones verticales que empiezan a adornar como especie de sombreros, ¿no? Que adornan esta gran base maciza de los mausoleos. Este elemento, que ya lo hemos conocido, ¿no? Son los iguanes, ¿no? Que se van repitiendo en todo el perímetro del mausoleo. Si vemos un poco más de cerca, vamos a notar que ahí sobre el eje axial aparece un acceso mediante una escalera que permite llegar a la plataforma superior y desde ahí acceder al lugar privilegiado. No obstante, hacia los lados más bien tenemos unos accesos mucho más restringidos, con puertas mucho más estrechas, cuyo detalle podemos ver acá, ¿no? Todo el mundo árabe, musulmán, ha empezado a madurar aquí. Sin embargo, se detectan todavía lo que en sus primeros ejemplos, ¿no? Los más primitivos ya notábamos. La decoración geométrica, básicamente, ¿no? Con estos elementos poligonales, esta decoración que en su momento llamamos mocárabe, ¿no? Que es una decoración también típica del mundo musulmán, y el trabajo de las tracerías, ¿no? De estos como celosías que nosotros les llamamos, y que generan toda esta experiencia que luego la veremos también en Lima, en Trujillo, con estos balcones de madera bastante introspectivos. El mausoleo
¿no? Recibe luz desde sus cuatro costados y tiene una atmósfera como esta, ¿no? Hay una forma muy contundente en el mausoleo, muy robusta, muy masiva, pero genera unos interiores bastante introspectivos, ¿no? O sea, como pensados para la persona, para el individuo. Por la escala, por la manera como ingresa la luz, esto se siente más pensado como para la experiencia individual más que para la experiencia colectiva. Mientras que el mausoleo con sus jardines alrededor nos da una idea más bien de experiencias colectivas de grandes masas, vemos que la intimidad del mausoleo, propiamente dicho, más bien nos habla de algo mucho más personal, de una experiencia mucho más personal. Curioso es también en este mausoleo que es uno de los primeros ejemplos en los que el imperio mogol, los hindúes, van a empezar a trabajar con el mármol blanco, que luego lo van a llevar a su máximo nivel en el Taj Mahal, que seguro es más conocido, pero a su vez le están haciendo algunas aplicaciones de esta piedra rojiza llamada piedra arenisca, ¿no? Entonces trabaja con esos dos materiales principalmente: piedra arenisca roja y mármol blanco. Nuevamente el tratamiento geométrico poligonal que es típicamente musulmán. Pasamos ahora, cambiamos de escala, ¿no? Nos vamos a esta ciudad conocida como Fatehpur Sikri, ¿no? También en la India. Bueno, hay toda una historia detrás de por qué se elige este lugar, ¿no? Lo podrán revisar quizá, creo yo, en el texto de Ching para que profundicen. Básicamente aquí con lo que habría que quedarse es, a ver, tenemos una colina cuyas curvas de nivel hacen esto, más o menos como lo que estoy haciendo acá o intentando hacer. Las curvas de nivel hacen esto. Por lo tanto, digamos, no diría que cualquiera, pero muchos arquitectos, incluso de hoy en día, lo que haríamos es, si las curvas de nivel vienen en este sentido, los bloques los acomodaríamos en este sentido, ¿no? En el sentido de las curvas. Acá hacen todo lo contrario, ¿no? Las curvas vienen, digamos, en este sentido y los bloques se acomodan en este sentido. O sea, todos los bloques están peleados con las curvas de nivel, ¿verdad? O sea, y ahí vemos cómo hay esta carga cultural en los edificios, ¿no? Porque ¿cuál es la necesidad de enfrentarse así, ¿no? ¿Por qué complicarse la vida, ¿no? Enfrentándose así a la topografía? Estas son mezquitas. La mezquita no se rige por un tema solo del territorio, la mezquita se rige por apuntar hacia la Meca. A mí qué me importa que el territorio sea como sea, lo que yo quiero es apuntar a la Meca. Entonces, si tengo que trabajar el cerro, hacer desniveles, lo voy a hacer, ¿no? O sea, vemos ahí como hay un tema cultural que no responde necesariamente a temas funcionales, ¿no? Sino responde a concepciones más bien religiosas, ¿no? Bien, esto hoy en día ha sido, en eso quizás nos parezcamos mucho más a los hindúes que a otros, ¿no? Esta actitud que tenemos como de saturar los espacios, ¿no? Colmarlos, coparlos, estar como muy cerca de aquello que más bien ameritaría cierta distancia para poder percibirlo y vivirlo mejor. Fíjense acá las casas, ¿no? Que hoy en día también están ahí prácticamente en la puerta de la mezquita. El interior tiene espacios como este, ¿no? En realidad es un complejo, ¿no? Esta es una mezquita, aquí hay una serie de palacios, ¿no? La imagen que vamos a ver a continuación corresponde a esta zona, a esta parte superior, que es esta de acá. Nuevamente aparecen los chhatri, ¿no? Que estábamos hablando hace un rato, esta especie de sombreros que se sobrelevan el espacio y que le dan una característica muy, muy particular al espacio. La piedra arenisca roja nuevamente le da uniformidad, ¿no? Le da un lenguaje común, ¿no? Por más que las formas tengan como diferentes aportes, terminan de integrarse a partir del material. Esto es lo que les decía hace un rato, ¿no? Fíjense lo que se tuvo que hacer para resolver ese tema de haberse puesto en el sentido contrario a las curvas de nivel. El acceso principal, que termina como una escala predominante en el espacio, aquí lo pueden ver también, termina siendo necesario generar toda una escalinata, ¿no? Bastante amplia y generosa para poder resolver esos desniveles.
¿no? No obstante, eso les generó además una de las portadas con la mayor altura en todo el mundo asiático, hasta que aparecieron las construcciones más contemporáneas. Nuevamente estamos viendo aquí el interior, ¿no? Hay también esta convivencia con los espacios, digamos, con el agua, ¿no? Con estas fuentes que van también van resolviendo temas bioclimáticos, ¿no? Estamos hablando de un suelo inclemente, ¿no? Donde las fuentes de agua también ayudan a regular la temperatura, y todo eso en medio de un paisaje que a la vez te va aportando sombras tan valiosas en días muy calurosos. Algo por lo que hay que destacar también este conjunto de Fatehpur Sikri es que la piedra arenisca no es una aplicación, ¿no? O sea, no es un revestimiento de una piedra estructural. Aquí la piedra arenisca ha sido cortada, digamos, como al modo incaico, ¿no? Con grandes láminas monolíticas que trabajan estructuralmente. O sea, aquí la piedra arenisca es estructural, no es decoración. Hace un rato, cuando estuvimos viendo el mausoleo de Humayun, la piedra arenisca era decoración, básicamente, ¿no? Junto con el mármol blanco. Aquí la piedra arenisca es estructura. Uno de los objetos arquitectónicos más interesantes dentro de este conjunto de Fatehpur Sikri es definitivamente este de acá, que se conoce como el Diwan-i-Khas. El Diwan-i-Khas, creo yo que externamente no tiene como aspiraciones grandes, ¿no? Es pequeño, apenas si los 4 chatris le da como un cierto gesto formal con el exterior. Pero más allá de eso, uno quizás solo lograría percibir estos dos detalles muy particulares. Primero, que es algo que no es habitual en el mundo asiático. El mundo asiático busca mucho la sombra, ya lo hemos visto, ¿no? Los iguanes, los interiores, los patios. Sin embargo, aquí lo curioso es que aparece una especie de balcón, ¿no? Virtual, ¿no? Falta nada más cerrarlo acá, y aparece como un gran balcón corrido, perimetral, que está apoyado en las ménsulas, ¿no? Fíjense ustedes en la gran carga de masa para soportar todo este balcón perimetral, y que a su vez tiene esta visera, ¿no? Como una especie de alero que sirve para protegerlo. Eso es algo totalmente inaudito en el mundo asiático, ¿no? Esta relación interior-exterior jamás, nunca antes se había dado a partir de este tipo de elementos. Las logias, hasta donde hemos visto aquí, son más bien soluciones occidentales, ¿no? Italianas, ¿no? Relación interior-exterior. En el caso asiático siempre hemos visto, al menos en el hindú, que la relación interior-exterior se da básicamente a través de las puertas, ¿no? A través de los vanos, pero no así a través de estos espacios intermedios. En ese sentido hay un gran aporte en este pequeño objeto llamado Diwan-i-Khas. Sin embargo, creo que el mayor de todos los aportes que nos da este Diwan-i-Khas está en el interior. Cuando nosotros nos vemos enfrentados en los primeros ciclos a resolver proyectos de taller, e incluso quizá ahora mismo, cuando la estructura aparece como muy tardíamente, que es algo que le pasa a muchos y luego el proyecto se destroza por todos lados, suele pasar esto de que haya elementos estructurales que queden dentro del espacio que no sea favorable, ¿no? O sea, la típica de tener columnas en el medio y luego no saber qué hacer, ¿no? Me bajo todo el edificio, cambio la luz, etc. Yo creo que ahí tenemos como una mirada que es muy occidental, ¿no? Eso de pensar que la columna es un elemento invasivo. Los asiáticos nos han demostrado otra cosa, ¿no? Sus mezquitas son básicamente espacios que están habitados por columnas, donde el ser humano ingresa como un elemento más. Ahora, si no se puede como tener esa gran riqueza de columnas, ¿no? que nutren el espacio interior, un interior como una presencia muy importante de masa, si no hay esa solución y voy a tener como que necesariamente usar una columna adentro, o sea, si en taller yo tengo no hay forma de sacar esa columna, tiene que quedar adentro del espacio, entonces que quede la columna, ¿no? Dentro del espacio para que quede así. O sea, si alguien trae una columna que queda en medio del espacio pero va a hacer esto, no creo que haya forma que jale.
¿no? Fíjense, qué maravilloso, ¿no? En ningún espacio occidental hemos visto una sola columna dentro del espacio. Siempre la columna está en el perímetro, ¿no? Escondida o como contrafuerte, siempre controlada. Solo el mundo asiático se permite esta convivencia con el elemento estructural, ¿no? O sea, desde el interior, no desde el perímetro. Y fíjense lo que han hecho en el interior estos amigos hindúes, ¿no? La columna, ¿no? Que en otro contexto sería un estorbo, más bien se vuelve el gran soporte vertical coronado por esta superménsula que recibe estos puentes, ¿no? Que en el nivel superior permiten además una circulación inusual, totalmente inusual. Esto no lo hemos visto en Italia, ¿no? En ningún caso italiano hemos visto este tipo de soluciones. Acá en esta otra imagen podemos notar un poco más el detalle de la solución, ¿no? De cómo es que se recibe a partir de esta columna la secuencia de estos puentes. Se cuenta además que este espacio servía para resolver problemas entre los pobladores, ¿no? Separaba aquí el gran jefe, ¿no? Y en las cuatro esquinas separaban sus secretarios, y las personas reunidas aquí en la parte inferior contaban sus problemas, ¿no? Con el vecino que le había quitado tierras o vacas, y desde la parte superior de dominio el gran jefe era quien discernía si, a quién habría que ayudar o salir a favor de quién. Ahora, dentro de ese contexto de ser un espacio político, burocrático, fíjense todo lo arriesgado que hay en el tema estructural. Muy interesante realmente, es un caso fascinante. El mundo asiático, así como nos presenta estos mausoleos, estas ciudades, también tiene este espíritu que nuevamente siento que lo vincula mucho con nuestro mundo latinoamericano, esto de recargar las ciudades, de vivirlas intensamente y de tener como estos espacios que espontáneamente casi se van generando y van conformando estos barrios comerciales, ¿no? Esto que vamos a estudiar está en Uzbekistán, en Bujará, que ya hemos escuchado antes ese nombre, porque fue la ciudad principal en la ruta de la seda. Termina destacando debido a que es lo que hoy en día es para nosotros Gamarra, ¿no? Esta es la Gamarra, digamos, de Uzbekistán, ¿no? Hay un antecedente aquí que probablemente fue el que ayudó, esto es del 1300, ¿no? Esta fortaleza fue probablemente la que ayudó a definir dónde es que se iban a ubicar progresivamente estos espacios, ¿no? Hay una serie de espacios comerciales que se van acomodando en torno a un eje y van incluso torciéndose un poco debido a las necesidades de la propia estructura urbana. Estos son los pasajes de esta Gamarra, ¿no? De la India, de Uzbekistán. Nuevamente aparecen estos gestos que los hemos conocido en el mundo renacentista, italiano, incluso peruano, del elemento arquitectónico como guía, como orientador del espacio, ¿no? De la calle con fondal que tiene la cúpula que permite la identificación de los espacios, ¿no? Esto, ¿en qué sentido es más bien asiático y no occidental? Ya hemos hablado de lo que se podría parecer. Sin embargo, en lo que no se parecería es que los elementos que van acompañando el recorrido hasta llegar a este espacio, que es el Gran Palacio de los Orfebres, que hasta el día de hoy es un lugar comercial, está secundado todo este eje por una serie de iguanes que van apareciendo, ¿no? O sea, esos iguanes sabemos que son típicamente asiáticos, ¿no? No hay esta voluntad como de cerrar completamente la calle, ¿no? Como de aplomar todas las fachadas para generar un eje continuo. Lo que hay es un avance y retroceso continuo de los iguanes que van permitiendo espacios de sombra, espacios a desnivel, etc. Y aún así generando el eje. Fíjense además también en lo básico de la solución, ¿no? La piedra con la que se ha construido esto es tal cual el elemento que se exhibe hacia el exterior. No hay mayor revestimiento, no hay mayor interés por generar una piel distinta a la que genera la propia construcción. Si nos acercamos un poco más, como les decía, este es el palacio, también conocido como la cúpula de los orfebres. Fíjense en este tema básico, ¿no? Incluso
la forma como están resueltas las cúpulas nos podrían hacer pensar en lo que veíamos en Arequipa. ¿A qué se podría parecer esto? ¿Al monasterio? Chulao. ¿Yo? Sí. A la Arequipa. ¿Dónde hemos visto cúpulas así como rústicas, no tan académicas? En Arequipa. ¿Usted se acuerda? ¿Monasterio de Santa Catalina? En el monasterio de Santa Catalina, exactamente. ¿No? Había algunas cúpulas, sí, pero trabajadas de una manera muy rústica, ¿no? Así como el maestro de obra casi. Algo de eso vemos acá, ¿no? O sea, si nosotros agarramos la cúpula de Florencia, ¿no? Agarramos y la comparamos con esta, rápidamente vamos a notar cómo hay una lógica totalmente distinta. No solo en las alturas y en el tambor, ¿no? Toda la parte estructural, sino también en la imagen, ¿no? Lo que proyecta eso. Ven aquí, ¿no? Hasta el día de hoy esto se sigue utilizando como gran espacio comercial, ¿no? Es una ciudad que se vive, como dije, muy intensamente, y cómo se van acomodando las cúpulas para ir techando un espacio interior también comercial, ¿no? Hoy en día esto sigue funcionando como eso. Estas imágenes del interior que acá he podido conseguir nos revelan cómo hacia el exterior hay un tratamiento bastante rústico, pero internamente hay, digamos, una superficie con unos acabados distintos, ¿no? Mucho más lisos, ¿no? Hay mucho trabajo de madera y de tracería acá en estos como especie de portales que dan a los espacios comerciales, y a su vez también los propios productos que se venden también configuran el espacio, ¿no? O sea, dentro del gran lienzo en blanco que es el interior, las telas y lo que se vende ahí mismo termina de completarse con el mobiliario y con los productos que se exhiben. Y eso es algo que pienso debiéramos también asumir nosotros, ¿no? Nuestra cultura, por ejemplo, es una cultura que recarga mucho el espacio. Por lo tanto, parece que demanda superficies mucho más lisas, mucho más legibles, porque luego aparecerá esa otra capa que no es arquitectónica, la capa de los productos, de las cosas, que van a saturar. Si es que uno no ha tomado las suficientes precauciones, se va a saturar este espacio. Imaginemos este espacio totalmente adornado, etcétera, saturado, y encima con los telares y todo, sería una cosa ilegible totalmente. El título no es un error, es así, ¿no? El Renacimiento, los que estuvieron a las 9:12, ¿no? Estuvimos viendo manierismo temprano, y el manierismo se caracterizaba por empezar como a romper ciertas normas, ¿no? Inflexiones, muy sutilmente todavía. Sin embargo, hay arquitectos que se van a ocupar como de recuperar el sentido renacentista original, ¿no? Por eso este es un renacimiento del renacimiento Profesor, ¿se inicial. refiere a recuperarse o se refiere porque el renacimiento tiene etapas, ¿no? O sea, ¿a qué cosa se refiere con el renacimiento y el renacimiento? El Renacimiento, que como estructura inicial de Alberti y de Brunelleschi, ¿no? Tenía ya un lenguaje muy propio que se estaba desarrollando, pero cuando aparece el manierismo empiezan a romperse ciertas normas, el canon ya no es usado de la manera original. Entonces, frente a ese uso un poco más heterodoxo de las reglas, en este periodo van a aparecer arquitectos como Miguel Ángel y otros más que van a querer recuperar eso que Alberti ya había instaurado junto con Brunelleschi y demás. A eso me refiero. Miguel Ángel, ya hemos hablado de él un poco cuando hemos visto la Basílica de San Pedro, ¿no? Hemos visto algunas pinturas y esculturas de él también. El arte y la arquitectura, creo que es lo que le podría hacer más justicia a él como a la obra de Miguel Ángel, ¿no? Es el gran integrador de las artes. La Plaza del Capitolio. Pongo este mapa para poder en realidad presentarles varias obras que vamos a ver después, un poco también para que se entienda qué tan cerca o lejos están una de la otra, porque a veces aparece solo el contexto de la obra y no se sabe cómo conecta con las demás. El Coliseo Romano, ¿verdad? El más conocido de todos seguramente en esta mirada. El Foro Romano, ¿no? Que a diferencia de la gran plaza, el ágora griega, que era básicamente un vacío, vemos aquí que el Foro Romano en realidad está acompañado de una serie de edificaciones. En esta zona se ubica el monte Capitolio, ¿no? Que es donde se va justamente a realizar la obra, donde Miguel Ángel va a realizar la obra en esta zona. Era un pequeño monte ubicado en esta parte. Si seguimos avanzando, ¿no? Hacia esta zona, vamos a encontrar aquí la Plaza Navona, que se va a volver importante, sobre todo con el desarrollo del barroco,
¿no? Con Bernini y Borromini. Si seguimos avanzando, aquí aparece el oratorio de los filipinos, ¿no? Y si seguimos avanzando por esta zona, vamos a llegar al gran eje que Mussolini luego es el que se encarga de abrirlo, ¿no? Porque no era tan permeable como se siente ahora, y que nos va a conducir finalmente al espacio que creo que es el más reconocible luego del Coliseo, ¿no? Que es la Basílica de San Pedro, ¿no? Y toda esta solución barroca. Entonces hay una serie de edificaciones que van a empezar a convivir, ¿no? Me estaba olvidando aquí, esta de acá es la iglesia del Jesús de Viñola, que es justo la que sirve como bisagra para pasar al Capitolio desde el eje que viene desde la Basílica de San Pedro, ¿no? Una serie de edificaciones a lo largo de ejes que luego se va a ir consolidando. Luego acá va a aparecer otro eje importante, ¿no? Por acá está el Quirinale, la iglesia de las Cuatro Fuentes, etcétera, por esta zona, ¿no? Hay una convivencia saludable entre varios estilos. ¿Qué pasa con la Plaza del Capitolio? Esto era inicialmente la Plaza del Capitolio. La Plaza del Capitolio es, digamos, la municipalidad de Roma, ¿no? Esto era inicialmente la edificación importante, tiene esta idea de palacio, ¿no? Como el Palacio Vecchio, que ya habíamos visto al lado de la Logia de Ilanzi en Florencia, ¿no? Una estructura cúbica con una especie de alminar, ¿no? Digamos, vertical, que sirve para otear la ciudad. ¿Qué había como preexistencia? Un edificio que era conocido como el Palacio de los Conservadores, una arcada, ¿no? Que daba así un espacio libre. Y luego el tema geográfico, topográfico todavía no había sido resuelto. Como vemos, no hay unidad en el conjunto. ¿Qué hace Miguel Ángel? Hace esto, ¿no? Para empezar, ahí donde la topografía caprichosamente ha generado desniveles, Miguel Ángel se vale de eso para generar esto que se conoce como una escalera larga, ¿no? Una escalera larga en el sentido que los pasos son muy prolongados, ¿no? Son pasos de 1 metro, 1,5 metros. Por lo tanto, no tiene la rapidez con la que uno suele subir una escalera con un paso de 25 centímetros, ¿no? Digamos que es casi como una escalera rampa, digamos, a través de la cual se accede a este gran espacio público que termina de configurar su homogeneidad a partir de una especie de réplica o de simetría que propone Miguel Ángel, ¿no? Al Palacio de los Conservadores, que tenía ya un tratamiento de arquerías en su nivel bajo, le presenta la construcción de este nuevo edificio, ¿no? El conocido como el Palacio Nuevo, que le va a terminar de armar la simetría al conjunto y va a enfatizar este gran palacio municipal que ya existía. La anterior era una pintura, esta también es una pintura, ¿no? Y nos está aquí revelando cómo hay una, además, convivencia bastante interesante entre edificios que quedan a diferentes niveles, ¿no? Allí donde quedan espacios que podríamos decir son residuales, bueno, se trabajan como espacios vegetales, verdes, que de alguna manera también sirven para compensar las alturas inmensas a las cuales uno puede quedar luego de subir estas escaleras bastante pronunciadas. Entonces, esta es la escalera rampa de Miguel Ángel, ¿no? Esta es la plaza, que además el trabajo de la plaza en sí mismo también se va a resolver, es una plaza elíptica. Este es el Palacio de los Conservadores, que ya tenía esta solución en arcada. Lo que existía aquí era este edificio, ¿no? Y lo que hace Miguel Ángel es construir este nuevo edificio, este nuevo palacio, para configurar esta plaza trapezoidal al modo de los incas, ¿no? Y generar un eje de simetría que va a rematar en este palacio romano, ¿no? La solución, además del tema del piso, ahora lo vamos a ver en unas imágenes, que no es para nada casual. Algunos aluden a que aunque habría relaciones también con el mundo zodiacal, lo cual podría revelar ciertas conexiones entre el mundo pagano y el mundo cristiano. Esta es la plaza, fíjense, la solución exquisita, geométrica. Este es el bloque nuevo que construye Miguel Ángel para poder generar la simetría absoluta. Y además, otra cosa por la que va a empezar otra cosa que se va a retomar, algo que ya había dejado de lado, por ejemplo, Giulio Romano, manierista, es el trabajo además del mobiliario urbano, ¿no? Cuando nosotros veíamos la Logia de Ilanzi, que fue el primer caso que vimos en
Florencia, veíamos cómo dentro de la logia aparecían una serie de estatuas que justamente aludían al pasado heroico romano. Y la idea era conectar con eso para que los personajes poderosos quieran vincularse por ese linaje y de alguna manera sustentar su poder en ello. Aquí nuevamente está apareciendo ese tema, ¿no? El tema de recurrir a estas esculturas, este tratamiento del mobiliario urbano que va también a reforzar el poder. Miguel Ángel, hemos dicho, es el gran integrador de las artes, ¿no? Trabaja exquisitamente la pintura, la escultura, etc. Y en este tipo de soluciones lo podemos entender, creo, en su dimensión, ¿no? Fíjense, la escalera, ¿no? Altamente funcional, pero a su vez la escalera empieza como a tener estos quiebres para generar estas como plazas o plazuelas intermedias que a su vez luego empiezan a generar estas fuentes de agua. En ese sentido, Miguel Ángel es como el primero que está buscando recuperar el mundo renacentista, pero podemos notar cómo él mismo todavía tiene ciertos artilugios manieristas, ¿no? ¿Por qué? Porque la escalera, ¿no?, se vuelve fuente y a la vez se vuelve una especie de pollo o de asiento para la plaza, entonces hay como una ambigüedad de los elementos, ¿no? Sin embargo, el tema renacentista estaría sobre todo en la conformación geométrica. La plaza, que no es solo un dibujito en el piso, está resuelta además por esta pequeña depresión que tiene, ¿no? A partir de estos 3 escalones que le dan un hundimiento necesario para diferenciar el espacio sagrado del espacio terrenal, cosa que seguramente aprendió resolviendo iglesias. Algunas imágenes más que nos hacen ver esto del orden gigante, que seguro lo vio en Alberti, ¿no? Trabajar con columnatas de este doble, cubriendo más un nivel, ¿no? Estas galerías, ¿no? Espacios techados, logias, tienen este aspecto donde claramente se destaca el tema regular, renacentista, pero tiene también Miguel Ángel este tipo de cosas, ¿no? O sea, esto no corresponde a un orden tradicional, ¿no? Fíjense el tímpano, que curiosamente no se rompe por la parte superior como en el caso peruano, ¿no? Sino que se rompe más bien por la parte inferior para dar lugar a una ventana bastante curiosa en su forma. En ese sentido, Miguel Ángel está como buscando recuperar lo renacentista, pero aún se detecta que en su propia obra hay aspectos manieristas. La biblioteca laurenciana, que algunos incluían cuando hicieron sus primeras maquetas, pero que no tiene que ver, es de la iglesia de San Lorenzo. ¿De quién es la iglesia de San Lorenzo? Nuestro grupo. ¿De quién? Nuestro grupo. Era de 3 personas. Primero No, no es nuestro. Ah, no. Brunelleschi y después acá por Miguel Ángel. Ya, Brunelleschi. Hay que acordarnos sobre todo de Brunelleschi y de Miguel Ángel. Brunelleschi es quien había resuelto la gran iglesia, ¿no? Esta fachada rústica, con interior más bien Más trabajado, etc., ¿no? La biblioteca laurenciana es una ampliación de esta iglesia original, que también es un encargo que se le da a Miguel Ángel. Miguel Ángel empieza a mirar lo que tiene cerca, ¿no? En Florencia misma encuentra esta iglesia de San Miniato, que externamente tiene una solución típicamente florentina, ¿no? Como un gran fondo blanco al cual se le han superpuesto estos elementos regulares de pórticos, ¿no? Arcos de medio punto, columnas, en este caso de orden corintio, toda esta solución geométrica que va como cubriendo los espacios que va dejando el ático que se encuentra en la parte posterior. ¿Qué es lo que extrae Miguel Ángel de esta iglesia de San Miniato? Que como ven es muy anterior, ¿no? Es más bien románica esta iglesia. Lo que extrae Miguel Ángel es la experiencia de un altar que tiene en la parte posterior una serie de escaleras hacia ambos lados que conducen a una especie de altillo, cosa bastante inusual, ¿no? Normalmente estos espacios de altares o quedaban al nivel del suelo o están ligeramente sobrelevados por 3 o 4 escalones. Aquí parece que 3 o 4 no fue suficiente y se generaron grandes escaleras para llegar a un piso intermedio que le da un carácter especial a esta iglesia.
Eso lo va a tomar Miguel Ángel, y en esta zona, que es donde está la biblioteca, ¿no? El espacio que le van a ceder para hacer esta biblioteca, él va a proponer más bien dos grandes paquetes funcionales, ¿no? Hacia este lado, ¿no? Aquí donde está el número 4, está el gran vestíbulo, donde él va a proponer una escalera, que ya la vamos a ver, es una obra de arte, a doble altura, y más bien atravesando ese portal se accede a toda la sala de lectura, que tiene toda una regla mucho más conocida y ordenada a partir de pilastras y vigas. La escalera que propone Miguel Ángel es esta. Hace un rato, cuando veíamos la plaza capitolina o el Capitolio, notábamos ya cómo en Miguel Ángel el tema de la escalera es como yo diría, uno de sus temas preferidos, ¿no? Una escalera que se vuelve ornamento, plaza, apoyo, fuente, y ahora en esta otra escalera Miguel Ángel construye algo que alguien funcionalista diría: esto es innecesario, o sea, ¿para qué hacer 3 tramos si lo que quiero es subir nada más? Entonces, aún veo la presencia del manierismo, pero lo renacentista más en las fachadas, diría yo, más en la volumen, pero el interno, incluso lo externo, lejos, por ejemplo, de la escalera, como mencionó, se encuentra el manierismo. Sí, ahora vamos a ver el interior de la sala de lectura, que sí es mucho más renacentista, pero claro, hasta aquí da la sensación que internamente es donde el manierismo aún permanece. Lo curioso con esta escalera es que primero nos está revelando que hay un sentido bastante encarnado en Miguel Ángel, ¿no? De la simetría. Genera por qué 3 tramos y no 1 solamente, por la simetría claramente, pero además porque